Muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy arrancamos con la socialización del tema número 6, que trata sobre sistemas resonantes en la asignatura de física para el grado 11. En el día de hoy entonces tenemos este tema que es nuevo para ustedes. Yo sé que muchos han visto las aplicaciones, pero no han visto el concepto todavía. Entonces arrancamos con sistemas resonantes. Entonces en este nuevo tema que vamos a trabajar, entonces tenemos para esta guía número 6 o el tema número 6 tenemos sistemas resonantes, y los subtemas asociados son ondas estacionarias en una cuerda, ondas estacionarias en tubo sonoro y la voz humana. Entonces, ¿cómo se produce la voz humana? Ahí tenemos una fotografía de lo que es una onda estacionaria como primer acercamiento, y de una vez tenemos un link que podemos pulsar para ver el video de ondas estacionarias. Estos videos yo se los puse ahí en la guía, ustedes los pueden observar y de esta manera pueden ampliar todo el conocimiento sobre sistemas resonantes y ondas estacionarias. Bueno, entonces de sistema resonante, ¿qué es lo nuevo que tenemos nosotros? Tenemos el concepto de resonancia. Entonces la resonancia, la mayoría la asocia con esta imagen que tenemos aquí, que es la resonancia magnética, que es un examen médico para explorar cómo están los órganos, cómo se encuentran los órganos de los pacientes. Entonces la resonancia ya ha sido aplicada, tenemos muchas aplicaciones médicas, y esta resonancia magnética tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar hoy. Es decir, es una aplicación de todos estos conceptos que se han venido trabajando en física, y la ciencia ha ido progresando, ha ido evolucionando, y ya se dan unos adelantos tecnológicos con mucha aplicación a la medicina. Bueno, tenemos otras imágenes que ya es el péndulos acoplados. Entonces los péndulos del mismo tamaño, que tienen el mismo tamaño, tienden a conservar, bueno, si sacamos de su punto de equilibrio a uno de los péndulos y lo ponemos a oscilar, este péndulo le va a transmitir la energía a otro péndulo que está aquí asociado a este sistema, que tenga las mismas características, es decir, que tenga la misma longitud y que tenga la misma masa. Entonces ya obtenemos en este sistema que si ponemos a oscilar esta masa 1, la masa 3 también va a comenzar a oscilar, porque esta masa 1 le va a añadir energía, le va a ceder energía a la masa 3 y va a hacer que el péndulo 3 también oscile, y a eso se le llama resonancia. Cuando uno de los elementos que componen el sistema entra a tener la misma vibración, la misma frecuencia de vibración que la vibración inicial o la vibración del sistema entra en resonancia con la vibración que se le añade al sistema, decimos que tenemos la resonancia. Y en esta otra imagen ya vemos la resonancia desde el punto de vista físico y gráfico. Entonces la resonancia, ¿cómo se transmite la resonancia? Entonces tenemos que hay una frecuencia natural del sistema y hay una frecuencia que es la que se le añade. Es decir, la frecuencia añadida o la frecuencia del impulso que se le dé al sistema coincide se puede amplificar la frecuencia original. Entonces vamos a ver una amplitud mayor cuando coinciden la frecuencia del sistema, propia del sistema, con la frecuencia que le estamos añadiendo al sistema, o el empujón que le estamos añadiendo, o el impulso que le estamos dando al sistema. A eso se le llama resonancia también. O sea, ahí tenemos una gráfica que nos muestra eso. Esta otra gráfica, esta otra foto de una copa que se rompe, entonces vemos que es el efecto de la resonancia. Entonces los cristales que conforman la copa tienen una frecuencia de oscilación. Si la frecuencia de oscilación de los cristales que conforman la copa entran en resonancia con cualquier sonido que se emita alrededor de la copa,
y entren en resonancia, va a pasar esto que dice la gráfica, se va a romper. Mire, aquí la gráfica se rompe. Si vemos que la parte azul y la parte roja, cuando se encuentran, si tienden a encontrarse, se va a formar una oscilación tal, esto va a vibrar de manera, va a tener una vibración muy grande que va a lograr romper la copa. Entonces, cuando la frecuencia del sistema que tiene el sistema, o la frecuencia natural del sistema, coincide con la frecuencia que estamos, del impulso que está recibiendo, en este caso de la copa es, bueno, tenemos que la frecuencia del cristal va a coincidir con la frecuencia de un sonido que se esté produciendo alrededor de ella. Puede ser música, o que un cantante tenga la misma, entre en frecuencia con la frecuencia de la copa se va a romper, como dice la gráfica arriba, donde comparan la frecuencia natural del sistema con la frecuencia del impulso recibido. Y a esto se le llama resonancia. O sea, aquí tenemos 4 versiones de la resonancia. O sea, resonancia médica, resonancia mecánica con péndulos acoplados, la gráfica de cómo es que el efecto de la resonancia se da y por qué se logran romper. Así como se rompe la copa, se rompió un puente también. Se han roto puentes y han pasado miles de casos de resonancia. O sea, yo aquí a ustedes en la guía les puse varios videos donde ustedes pueden ver cómo entran en resonancia, por ejemplo, péndulos, cómo entran en resonancia resorte, cómo entran en resonancia la copa cuando vibra. Ahí les puse un video de cómo una copa que vibra y se nota porque logran con cámara lenta captar todos los momentos exactos antes de que la copa se rompa, para que ustedes vean la vibración que tiene el cristal. Los cristales van a vibrar, lo que pasa es que nosotros a simple vista no podemos ver eso. Nada más vemos el efecto cuando la copa se rompe, pero ella antes de romperse comienza a vibrar, así como está diciendo la gráfica aquí, que compara la frecuencia natural del sistema con la frecuencia de pulsación del impulso recibido para que la onda permanezca. Bueno, eso es lo que se le llama resonancia. Después de revisar eso de la resonancia, vemos de que los conceptos asociados a la resonancia tienen que ver con ondas estacionarias. Entonces, las ondas estacionarias las vamos a trabajar de 2 formas: ondas estacionarias en una cuerda y ondas estacionarias en tubos sonoros. O sea, aquí tenemos las cuerdas. ¿Y dónde la vamos a ver? ¿Dónde vamos a ver esta aplicación? Esta aplicación la vamos a ver en todos los instrumentos de cuerda, instrumentos musicales de cuerda, que nosotros tenemos la bandola, el triple, el arpa, el banjo, la mandolina, la guitarra, que es la que más se conoce, pero hay muchos instrumentos de cuerda como las que vemos aquí en la imagen. Bueno, al lado vemos la imagen de cómo es que vibra la cuerda. Entonces, si nosotros pulsamos la primera cuerda de la guitarra, ella puede entrar en este modo de vibración. Este sería el primer modo de vibración. Entonces ella va a estar sujeta arriba y acá abajo. Se va a estar sujeta a los extremos, va a estar sujeta, y nosotros pulsamos con el dedo y ella comienza a vibrar. Puede vibrar de la forma 1 o de la forma 2 o de la forma 3 o de la forma 4, y a eso se le llaman, bueno, son modos de vibración. Entonces el primer modo de vibración, el segundo modo, y esto lo vamos a ver ahora con más calma. Pasaríamos también a revisar ondas estacionarias en tubos sonoros. Entonces, los tubos sonoros, usted dice, profe, pero eso de tubos sonoros, ¿qué es? ¿Es algún tubo que yo voy a poner a que suene? Sí, es más o menos algo así. Los tubos sonoros tienen que ver con todos los instrumentos de viento que nosotros manejamos. Entonces vemos que hay unos que son más largos que otros. Mire aquí como el trombón, que es muy largo. Entonces la tuba, la flauta, que es más cortica, el clarinete, y así sucesivamente. Vemos muchos instrumentos de viento y que todos obedecen a estas leyes que aparecen aquí, de tubos abiertos y cerrados. Entonces los tubos pueden ser de 2 formas, abiertos y cerrados, es decir, por arriba y por debajo. Tienen agujeros, son abiertos, pero en este caso es cerrado. Tiene una parte cerrada, y por aquí donde el músico le introduce el viento con la boca, y algunos tienen alguna boquilla, como esta trompeta, como la trompeta tienen una boquilla, y otros tienen una especie de lengüeta que el músico
hace vibrar y se produce la música, se produce el sonido. O sea, la música, el sonido se va a producir ahí. Y va a obedecer estos modos de vibración. Puede tener este primer modo, segundo modo, tercer modo y cuarto modo de vibración. Esto lo vamos a ver también con detenimiento más adelante. Bueno, otro de los temas que vamos a trabajar hoy en la guía tiene que ver con la voz. La voz, si todo nuestro sistema de producción de voz. Entonces, en el sistema de producción de la voz humana, tenemos que contar con tres elementos fundamentales para que se produzca la voz. Entonces, tenemos el aparato respiratorio. Entonces, si está funcionando mal el aparato respiratorio, la voz se va a entrecortar o no va a aparecer. El aparato fonador y el aparato resonador. Entonces, cada uno de estos aparatos conforman lo que es la voz humana. Es decir, para que se dé la voz tienen que funcionar estos tres aparatos en equipo y estar sincronizados y trabajar todos a la vez para que se dé la voz. Si alguno de estos tres aparatos falla, automáticamente la voz desaparece y va a haber complicaciones. Entonces hay que cuidar mucho lo que son las cuerdas vocales, porque eso hace parte del aparato fonador, y también la cavidad nasal. Entonces la cavidad bucal, o sea, algunos tienen problemas de paladar, otros tienen en la caja torácica tienen dificultades, entonces también tienen dificultades para pronunciarse, para que nosotros escuchemos todo lo que nos quieren decir. Entonces la voz, fundamental cuidarla. Nosotros como maestros tenemos que cuidar mucho la voz, y ustedes como estudiantes también nos tienen que ayudar en eso, y también tienen que aprender a usar su voz, porque ella no es, por ser un aparato, un instrumento natural de nosotros, pero que está conformado por tres aparatos, debemos tener mucha precaución al momento de usarla y conservar todo su potencial. Bueno, ahora sí, entonces la guía número 6 tiene unos elementos fundamentales, entonces yo los voy a nombrar hoy acá. Siempre tenemos la introducción, entonces toda esta primera etapa es la identificación de la guía número 6, que habla sobre sistemas resonantes. Tenemos unos estándares que los hemos venido trabajando ya desde la guía 5, tienen que ver con ondas. Entonces todo este modelo que estamos trabajando hoy tiene que ver con la acústica, toda la unidad de acústica y ondas sonoras. Entonces, los estándares son similares a los de la guía 5. Serían los temas y los subtemas, y la fecha desde que comenzamos la guía es desde el 5 de agosto hasta el 20 de agosto, que es el plazo para entregar el desarrollo de esta guía. Identificación de saberes previos. De esa manera hacemos la identificación de saberes previos. Vamos a pasar ahora a lo que es ya la parte conceptual de la guía, es decir, vamos a comenzar a revisar todo lo correspondiente a la guía número 6, a la parte de concepto, a la parte conceptual. Entonces tenemos que para ello mirar en qué consiste la resonancia mecánica. Entonces ya yo les decía que resonancia es cuando un modelo tiene un modelo como el que aparece en la fotografía, donde hay varios péndulos. Entonces los que tengan la misma longitud, la misma masa, las mismas características, van a oscilar de forma de resonancia. Si uno va a entrar en resonancia con el otro por tener las mismas características, y los que no tengan la misma característica no entran en resonancia. Si yo puedo entrar en resonancia o no entrar en resonancia. Los que entran en resonancia se van a mover y van a tener mayor amplitud, porque uno le va a transmitir la energía al otro, mientras que si los modelos tienen diferentes características medibles, ya sea la longitud o la masa, no es posible transmitirle la energía. Por lo tanto, el sistema se va a quedar quieto, como dice aquí, se va a quedar quieto o se va a quedar con poca energía, mientras que el otro como adquiere resonancia, se va a mover un poco más rápido por tener esa facilidad, por entrar en resonancia. Y a eso es lo que se le llama resonancia. Entonces yo aquí en este apartado lo que busco es, le doy unos materiales y les digo que ustedes hagan este montaje. Los elementos que queden con las mismas características van a entrar en resonancia. O cuando usted bata la varilla esta o el palo de escoba
le aplique movimiento, le aplique oscilación o vibración, las pelotitas estas de Navidad algunas entrarán en resonancia, otras no. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en el laboratorio. Entonces es una parte práctica para mirar lo que es el concepto de resonancia. Entonces decimos que es un fenómeno particular en el que la fuerza constante que aplicamos a nuestro sistema coincide con la pulsación de resonancia, una característica propia de cada sistema oscilante simple. Cuando ambas magnitudes coinciden, la amplitud del sistema oscilante alcanza su punto máximo, lo que decíamos al principio de esta clase. Entonces yo puedo hacer el experimento de dos maneras. Puedo utilizar el palo de escoba, unas bolitas de Navidad, cuerdas que van a hacer la longitud. Yo puedo poner dos de igual longitud y cuando ponga a oscilar una de las peloticas, ella le va a transmitir la energía a la otra, siempre y cuando entren en resonancia. Si no entran en resonancia, la energía de ella se va a agotar como se agota la energía de un celular y nada más se va a mover ella solita porque no entra en resonancia. Mientras que si hay otra con las mismas características de la primera, va a entrar en resonancia y le va a transmitir la energía a la otra. Eso es lo que sucede. Entonces lo mismo pasa aquí con esto que hacemos como una similitud con los edificios. Y nos vamos a dar cuenta de que hay unos edificios que se van a mover, cuando hay un terremoto se van a mover más que otros. O sea, la gente pensaba que nada más se movían los que eran altos, los edificios altos. Y vamos a ver que no es por la altura, sino porque entran en resonancia de acuerdo al tamaño, a la longitud de cada edificio, van a entrar en resonancia con un posible terremoto. Pero si entra en resonancia se va a mover más que si no entra en resonancia. O sea, la clave está aquí de los edificios. En las construcciones es que yo tengo que hacer construcciones que no entran en resonancia con los terremotos. Evitar de que si se da el proceso de resonancia, tener una alternativa en el edificio que logre cambiar eso para que las paredes y toda la estructura del edificio no entra en resonancia con el terremoto. O sea, ahí sería más o menos esa la explicación de lo que es la resonancia y cómo nos puede beneficiar. Entonces, en la parte médica, cuando hacemos el estudio médico y aplicamos resonancia, ya es parecido lo que estamos hablando hoy aquí, que se ponen a oscilar algunos elementos. Por ejemplo, si es una resonancia de tórax o del brazo, entonces se ponen a oscilar todos los tejidos y los que entran en resonancia son los que se van a ser observados. Los que no, quedan quietecitos y quedan inmóviles y no aparece ningún registro de ellos. O sea, es más o menos lo que es la resonancia. Bueno, explicación y conclusión. Dice, al estar unidos nuestros cuatro sistemas oscilantes a la misma barra, la fuerza que le aplicamos a la barra por igual a los cuatro sistemas con varias fuerzas diferentes, comprobamos de forma práctica que cada sistema tiene su frecuencia natural propia, que cuando coincide con la fuerza externa hace alcanzar al sistema su máxima amplitud, lo que le había dicho yo anteriormente. Entonces, que cuando la fuerza externa coincide, la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema, se va a producir una amplitud máxima de nuestro sistema. Por lo tanto, puede haber un colapso, un derrumbe, o en el caso del péndulo, una mayor amplitud. Se va a mover con mayor amplitud que si no entra en resonancia. Bueno, ahora sí, de todo esto de sistemas resonantes, también tenemos que hablar de las cuerdas. Es decir, ¿cómo se da la resonancia en las cuerdas? Prácticamente no sería ondas que viajan como las que nosotros ya habíamos analizado en la guía 5, sino que son ondas que no van a estar confinadas entre dos extremos. Tengo una cuerda, yo la pongo a vibrar y la cuerda va a hacer la vibración y va a producir sonido. Esa parte ya nosotros la sabíamos porque la habíamos visto en la guía 5, pero ella va a oscilar de diferentes formas. Puede ser el primer modo, del segundo modo o del tercer modo. Entonces, el primer modo se le llama primer armónico y los extremos van a ser nodos. ¿Qué significa nodo? Que no van a vibrar. Los extremos no vibran, mientras que en el centro se produce la mayor vibración y se le llama vientre. Entonces va a tener un vientre
y 2 nodos, el primer modo de vibración. En el segundo modo de vibración va a tener 3 nodos y 2 vientres. Es decir, que el número de vientres va a ser menor que el número de nodos, una unidad. Entonces, si hay 2 nodos, hay un vientre. Si hay 3 nodos, hay 2 vientres. Y aquí en este último caso, tengo 4 nodos. 1, 2, 3, 4 nodos. Por tener 4 nodos, tengo 3 vientres. Ahora, a estos modelos que yo estoy analizando aquí se le llaman modos de vibración. Entonces tengo 1, 2, 3 modos de vibración para una cuerda que está sujeta por los extremos. Y a todo esto es lo que se le llama ondas estacionarias en una cuerda, teniendo en cuenta de que la cuerda está fija en los extremos. Y ahora, la onda siempre se va a formar para el primer caso, va a salir de un nodo a otro nodo. Entonces aquí sale una onda, se propaga de izquierda a derecha y se regresa de derecha a izquierda. Ahora, ese ir y regresar es lo que se le llama onda estacionaria, porque ella va a quedar confinada y es una onda que va a quedar confinada y se va a producir por la vibración que se va a transmitir. Se va a ir transmitiendo, y ahí, si esto es un sonido, yo lo puedo amplificar. La guitarra tiene un sistema de amplificación, que es toda la cavidad esa que aparece, que tiene la guitarra. Entonces uno pulsa la cuerda vibra, y el sistema resonador hace que uno escuche el sonido un poco más fuerte y ya comienza a salir las notas. Entonces puede ser, si es el primer modo, puede ser una de las notas, do, después pasamos a D, a re, do, re, mi, fa, sol, donde salen las notas musicales, y es con lo que yo puedo interpretar usando la guitarra y usando todo este modelo de onda estacionaria en una cuerda. Ahora, ¿cómo sería la distancia entre un nodo y otro para el primer modo de vibración? Entonces, entre un nodo y otro hay media lambda, porque se va a formar la onda que va por arriba y esta es la que va por debajo. Mírenla, la que va por arriba y la que va por debajo formarían una onda completa. Es decir, entre la longitud de la cuerda, que es L, va a haber L corresponde a media lambda para el primer caso. En el segundo caso, como yo tengo 3 nodos, entonces la longitud de la cuerda va a ser media longitud de la cuerda va a ser media lambda. Media longitud de la cuerda va a ser media lambda. Es decir, que en la cuerda completa hay una lambda. Mírenlo ahí, vamos a verlo aquí, mírenlo ahí. La onda por arriba y la onda por debajo. Es decir, para L, en el segundo modo, corresponde una onda completa. Y para el caso C, el tercer caso, ya tengo 4 nodos, 3 vientres, ya tendría, dividiría la longitud L entre zonas, entre fracciones equivalentes. Por lo tanto, la primera parte sería media lambda, media lambda, media lambda. Es decir, tendría 3 medias lambda, 3 medias lambda. Para la longitud L tendría 3 media lambda. Ahora, eso es fácil de revisar mirando este link que yo les puse acá. Revisamos el link, vamos a esperar que abra la página. Revisamos ahí vamos a tener el link de cómo entrar a revisar eso. Chévere que se haga, ustedes le ponen el oscilador. Aparecen unas ecuaciones, me dicen L, profe, ¿qué significa que L es igual a N lambda medios? Significa de que la longitud L para el primer modo de vibración, corresponde a lambda, va a corresponder a 2L, es decir, el valor de lambda va a estar dado por el valor de 2 veces L, mientras que para el segundo lambda va a ser una sola L, y para el tercero va a ser 2/3 de L, y para el cuarto 1/2 de L. ¿De dónde sacamos esto? Estos valores, ¿de dónde los sacamos? Los sacamos de acá. Decimos que para lambda 1, el valor de lambda va a ser igual a 2
L, el valor del tamaño de la cuerda, el valor del tamaño de la cuerda, que sería en este caso L metros o L centímetros, de acuerdo a la unidad que nosotros estemos trabajando. Ahora, de acuerdo a eso, yo puedo hallar la frecuencia. Entonces, recuerde que frecuencia es igual a velocidad sobre lambda. Ya dijimos que lambda es 2L sobre N. Entonces sería F igual a NV sobre 2L. Simplemente lambda lo reemplazamos. Ya saben que lambda es igual a 2L. Donde está lambda pongo 2L. Ahora, esto va a ir cambiando cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 4, los diferentes armónicos. El primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico. Entonces, esto va a ir cambiando y esto es lo que le llamo FN. El FN es de acuerdo a cada armónico. F1 sería el modo fundamental o el primer armónico, cuando la N vale 1. Lambda es igual a 2L y la frecuencia es N por V, que es la velocidad sobre 2L. Ya habíamos visto que la velocidad también en una cuerda que está así confinada o está estirada o si está tensionada por los extremos es igual a la frecuencia, a la fuerza de tensión sobre mu. Este mu es la densidad lineal de masa que se mide cuánto de masa hay en la longitud de la cuerda. Entonces mu va a ser igual a cuánta masa hay en la longitud de la cuerda. Entonces, lo que mida la masa de la longitud de la cuerda sobre L sería mu este que está aquí. Por lo tanto, la frecuencia fundamental para cualquier armónico, ya sea el armónico 1, el armónico 2, el armónico 3 o el armónico 4, va a ser igual a Fn, para cualquiera va a ser igual a N sobre 2L multiplicado por la raíz cuadrada de la fuerza de tensión sobre mu. Esto es para cualquier cuerda que esté tensionada por los extremos como esta y que tenga estos modos de vibración. Puede ser el modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Cualquier modo se va a trabajar con esta ecuación que aparece ahí. Ahora, para tubos abiertos se hace analogía con las cuerdas, pero ahora los tubos abiertos son cavidades que tienen abierto arriba y abierto abajo, por lo tanto la onda va a comenzar en un vientre arriba y un vientre abajo. Miren, un vientre al lado derecho, por arriba y un vientre abajo, para que se dé la onda. La onda, ¿cómo va a ser? Va a ser de forma seno o coseno. En este caso, comienza con un vientre, termina en vientre, por ser un tubo abierto. Y en la mitad se va a formar un nodo, lo que nosotros le llamamos nodo. Ahora, este es el primer modo de vibración para tubos abiertos. Este sería el segundo modo y este es el tercer modo de vibración. Recuerde que en los extremos siempre va a haber vientre. Mire, en los extremos vientre. Vientre que va a comenzar como desde la pared. Da y comienza a oscilar la onda. Comienza desde la pared y comienza a oscilar. Llega otra vez a la pared. Mientras que si fuera cerrado, él va a comenzar por la mitad. Comenzaría con un nodo y terminaría en vientre. En este caso, comienza en vientre, termina en vientre y las características son como las que aparece aquí. L igual a lambda medio para el primer modo de vibración. L igual a 2 lambda sobre 2 para el segundo modo y L igual a 3 lambda sobre 2 para el tercer modo de vibración. Por lo tanto, L va a ser igual a N lambda sobre 2. Este es el valor de L. El valor de lambda sería, simplemente despejando lambda, sería 2L sobre N. Lambda sería igual a 2L sobre N. Y la frecuencia natural del sistema va a ser N por V sobre 2L. Ya eso aparte también lo habíamos visto ya y es muy parecido a lo que habíamos revisado con las cuerdas que están oscilando de manera estacionaria. Ahora, este otro modelo es para tubos cerrados. O sea, el tubo cerrado tiene una tapa, pero tenemos una tapa, entonces ya no va a comenzar con vientre, sino va a comenzar con un nodo. Nodo se forma el primer modo de vibración, termina en vientre, comienza en un nodo porque está cerrado. Por estar cerrado aquí de este lado, el tubo cerrado, mírenlo ahí, tiene una tapa.
Entonces comienza con un nodo, y termina en un vientre. Mientras que la anterior, nos dábamos cuenta, comenzaba con vientre, terminaba en vientre. Esta comienza con nodo y termina en vientre. Entonces tengo primer modo de vibración, segundo modo de vibración, tercer modo de vibración, cuarto modo de vibración. Ahora, los modos de vibración se hacen con respecto a L, que ese es el tamaño del tubo. Para las cuerdas, L era el tamaño de la cuerda, la longitud de la cuerda, y L para los tubos es el tamaño del tubo, entonces el largo del tubo, por decirlo así. Entonces L para el primer modo de vibración, para este modo, va a ser igual a lambda sobre 4, para el segundo modo va a ser 3 lambda sobre 4, y para el tercer modo va a ser 5 lambda sobre 4. Ahora dice, profe, ¿de dónde saco el 5? Es contar cuántas ondas se dan. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lambdas sobre 4. Entonces, bueno, ahí esto me daría más o menos me da una onda ahí y un poquito, y un cuarto, una onda y un cuarto. Era lo que me estaba dando ahí. Bueno, en este caso, lo que me piden hallar aquí es cómo encuentro la frecuencia. Entonces, la frecuencia, ya habíamos dicho que frecuencia es velocidad sobre lambda. Entonces, la frecuencia va a ser igual a, ponemos la velocidad y lambda, que es n sobre 4L. Ya lo habíamos sacado ahí, n sobre 4L. Por lo tanto, la frecuencia natural del sistema va a ser igual a n por la velocidad sobre 4L, el tamaño del tubo cerrado o el tubo abierto. Entonces, cuando es tubo cerrado, tiene esta forma. La frecuencia de oscilación del tubo cerrado va a ser igual a n por velocidad sobre 4L. Pasamos a revisar un ejemplo. Entonces, los ejemplos que tenemos ahí son para tubos abiertos, tubos cerrados y cuerdas. Entonces, aparece aquí que tenemos una flauta, tenemos el vientre no está justo en la boquilla. Aquí nos dan el ejemplo, simple y llanamente, que nos piden. Dice, nos piden cuál es la distancia aproximada desde la boquilla al extremo de la flauta si la temperatura es 18 grados centígrados. ¿Cuál es la frecuencia del primer armónico si la temperatura se eleva a 30 grados? Entonces, sacando los valores, primero hallamos la velocidad del sonido a 18 grados. Ya sabemos que se coge la velocidad a 0 grados y se le suma la velocidad de 18 por 0,6. Entonces, la temperatura de 18 por 0,6 se multiplica y se le suma a 331 y eso me da 341.8. Sería la velocidad. Ahora, con esa velocidad paso a hallar la frecuencia natural del sistema. Ya habíamos dicho que la frecuencia natural era n por velocidad sobre 2L. Por ser un tubo, la flauta, por ser un tubo de qué tipo, un tubo cerrado. La flauta es un tubo cerrado. Tiene el piquito por donde el músico ingresa la vibración o hace sonar el instrumento, pero él en el fondo es cerrado. Entonces, la frecuencia natural del sistema va a ser n por velocidad sobre 2L. Ya habíamos hallado la velocidad arriba, que me había dado 345.8, la reemplazo aquí, simple y llanamente reemplazo, y la longitud de la flauta, que ya la tenemos ahí, es uno de los datos que da el problema. Ya la frecuencia la teníamos, entonces simplemente ponemos la frecuencia, ponemos la velocidad y hallamos la longitud de la flauta. En este caso, la longitud de la flauta me dio 0.65 metros. Y para hacer el punto B, actuamos de manera similar al punto A. Hallamos la velocidad a 30 grados centígrados, que es hallar la velocidad a 0 grados más 0,6 por los 30 grados, y eso me da 349 metros sobre segundo. Sería la velocidad de la onda que se produce en la flauta esta que estamos trabajando. Ahora, ya con esa velocidad pasamos a hallar la frecuencia. Frecuencia es igual, por ser un tubo cerrado, va a ser igual a n por velocidad sobre 2L. Como yo tengo la frecuencia, porque la frecuencia me dice que es 262 Hz, reemplazo frecuencia, reemplazo velocidad y hallo el tamaño de la flauta. En este caso,
hallo el valor de L. El valor de L en este caso sería 0,65, como ya lo tengo, entonces 0,65 por 2 por la velocidad que me dio 349 y obtenemos la frecuencia con la que vibra la flauta en la ciudad de Barranquilla. Oyeron, tenemos esa respuesta ahí. Bueno, la voz humana, con esto de la voz humana lo que queremos es rescatar que tenemos, el sistema no está conformado por un solo aparato. Es decir, para producir la voz necesitamos de 3 aparatos: el aparato respiratorio, el aparato fonador y el aparato resonador. Entonces, nosotros casi siempre en lenguaje se habla del aparato fonador, pero no se habla del aparato resonador, porque la resonancia es un tema prácticamente de física. Entonces, en lenguaje lo que se hace énfasis en la parte de la parte fonador, del aparato fonador, y el aparato respiratorio se trabaja en biología. Entonces, cómo es la respiración en los seres humanos, no sé qué. Esta partecita hay que integrar respiración, aparato fonador y aparato resonador para que se produzca la voz y se dé un sonido audible, oyeron, como una verdadera onda, y que nosotros podamos escuchar el mensaje que tiene la persona para entregarnos. La articulación del sonido para producir el fonema está integrado, ahí darán la explicación cómo se hace. Nosotros tenemos que cuidar nuestra voz, porque es el mecanismo de comunicación que tenemos, y si falla uno de estos 3 aparatos, automáticamente perdemos la voz, si hay una pérdida de la voz. Ahora sí, vámonos a lo que es el desarrollo de competencia para esta guía número 6. Bueno, para ello le asigné 3 actividades. La primera, observar unos videos de YouTube que hablan de resonancia y frecuencia fundamental. Ustedes de ahí van a tomar apuntes y con eso van a elaborar el primer punto de la guía, es decir, van a elaborar un resumen bien bueno con todas las características de estos 6 videos. Ahora, hay alumnos que no tienen cómo observar los videos estos de YouTube porque no tienen internet, entonces vamos a trabajar con el libro guía, ¿no? Usando el libro guía Santillana 11, de la página del 82 al 85, hacen un resumen y me lo entregan como primer punto del desarrollo de la guía, más las preguntas que teníamos en saberes previos, que se me había pasado. Lo de saberes previos también tienen que incluirlo acá. Segundo, resolver en el cuaderno las preguntas de la página 90 de su texto guía también. Entonces ya saben que desde el punto del 1 al 11 van a entregar esos problemas. Y tercero, van a hacer una sopa de letras que está en este link. Simplemente le dan clic al link y ahí encuentran la sopa de letras para que comiencen a trabajar todos los temas de acústica y ondas sonoras, todo lo que correspondiente a este tema número 6. Bueno, tengo ahí el link donde vamos a subir el video de esta presentación. También tenemos el link de la próxima reunión de retroalimentación, que la vamos a llevar a cabo el próximo 12 de agosto. La guía se entrega el 5 y la retroalimentación se hace el 12 de agosto, es decir, 7 días después. Espero que ustedes hayan adelantado, que cuando ya comencemos a hacer la retroalimentación ustedes tengan eso, porque vamos a hacer unas preguntas. El día de la retroalimentación yo voy a hacer unas preguntas, así que necesito que todos hayan estudiado, hayan hecho esto para comenzar a evaluar, porque yo estoy viendo que yo le estoy explicando, pero no hemos evaluado. Entonces, el día de la retroalimentación vamos a hacer una evaluación ahí en línea de una vez con esto. Vamos a ir explicando y vamos a hacer unos 5 puntos de estilo prueba saber para ver cómo estamos en esto. La evaluación ya saben que me lo van a enviar al correo institucional al cidespae@iela.edu.co, y que todos tengan su correo institucional, porque algunos están haciendo eso, yo no sé, como que lo mandan por cualquier lado o le ponen un familiar que se los mande y está llegando la información, a algunos les llega, a otros no llega, y hay bastantes que están entregando en físico, pero todavía no me han pasado los datos. Entonces escríbame y estemos en contacto, pero todo por el correo institucional.
Esta ya es el anexo que les decía. Esta es la página 90. Son unas preguntas. Las primeras son de verdadero o falso. O sea, el sonido se produce gracias a la vibración de los objetos. Verdadero. Y así sucesivamente ustedes van respondiendo a esta página 90 que hace parte de el anexo que le había comentado. Esta página 90 está en el texto guía de ustedes, Santillana, hipertexto Santillana, grado 11. Continúa, esta es continuación de el anexo que corresponde a la página 90 de su libro guía Santillana, grado 11. Terminamos ya todo el desarrollo de esta guía con la rúbrica de desempeño. Fundamental, hay alumnos que hacen toda la guía, hacen las actividades de aprendizaje, hacen los saberes previos, pero no desarrollan la guía de la rúbrica de cómo fue su desempeño. Entonces yo necesito que cojan esta guía y coloquen si lo logró, si está en proceso o si aún no lo ha logrado, para tomar nota y enviármela junto con la evaluación final de todo esto. Entonces, muchachos, de esta por finalizada la explicación del tema número 6 correspondiente a sistemas resonantes. Para el próximo miércoles vamos a hacer la retroalimentación. Ya espero que todos hayan terminado al menos los saberes previos, que hayan hecho al menos los puntos de la guía, y cualquier duda la dejamos para el próximo miércoles y yo estaré con ustedes ahí por Meet haciendo la videoconferencia y resolviendo todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. También revisando y que ustedes vayan poniendo en práctica las pruebas saber. Recuerde que este año las pruebas saber van a ser virtuales, entonces vamos a ir preparándonos. Yo les voy a ir haciendo unas preguntas virtuales, ustedes las van a ir respondiendo para ir practicando y ir mejorando todas nuestras competencias. Ahora sí, Dios los guarde, los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho, no estén en la calle. Mire que todo esta de la pandemia se ha puesto difícil. Un saludo a todos, saludos a sus familiares y Dios me los guarde. Un abrazo.